en el anteúltimo punto que pasemos todo a PHP, si no me equivoco. Y bueno, me faltan 2 puntos más. eh, y después, bueno, calculo que haría una entrega para ver si está correcto, como lo tengo pensado ya. Espectacular. Hice un archivo CSS y uno de JavaScript. Genial. Después, bueno, los 5 links que vos pusiste, por ejemplo, 8 como Sí, demuestra. sí, sí, yo, para que vean nomás, pero Claro, sí, 5. no lo hice así, pero en HTML. Bien. Así que a eso voy a tratar de pasarlo Sí, todo sí. a PHP. Eso es importante que tengan una muestra de eso. A Perfecto. propósito de esto, digamos, si tienen dudas con sus trabajos, como siempre les digo, estamos ya en la etapa final, quedan 2 semanas, no pierdan tiempo tratando de resolverlo solos. Si hay alguna cuestión, ya muchos me han preguntado, tratamos de buscar la vuelta para que funcione. Me falta responderle a Florencia una cosa que me preguntó. Pero bueno, es un detalle que se lo voy a ayudar con eso. Pero bueno, consulten, pregunten, que yo los reviso y les doy mi opinión, o mi sugerencia. Ya las cosas están bien, yo por ahí voy a sugerir porque necesito que utilicen determinadas herramientas que validen el conocimiento, no porque esté mal o bien, ¿sí? Yo les pido esto del include once, no porque no se pueda hacer en HTML, sino porque el programa pide que eso se sepa. Entonces yo me tengo que asegurar de que ustedes lo usan, ¿sí? No es que sea mejor usar el include once o no, ¿sí? Para mí sí, pero yo no tengo la verdad de nada. Entonces, digamos, las exigencias de ese trabajo final no es porque tengan que ser así las cosas, sino porque yo tengo que validar ese conocimiento, o al menos así lo veo yo. Este, bueno, lo dejo un poquito en paz con el trabajo final. Les voy a hacer una introducción a base de datos. Esto es una materia anual en la UNS. Sí, es una materia enorme, digamos. Yo no te voy a poder dar en 40 minutos o en un cuatrimestre todo lo que esto significa. Es una materia enorme con un montón de cuestiones, pero bueno, la idea es tratar de explicarles el concepto de, eh, de cómo termina siendo todo el dinamismo. ¿Sí? Todo este dinamismo que venimos hablando de las páginas, que los contenidos varíen, que cambien, que los vamos llevando de a poco, se resuelve absolutamente con el uso de base de datos. Cuando vos tenés información guardada en un lugar, una base de datos, que hasta ahí vos decís, bueno, eso es como un arreglo. Vos en un arreglo podés guardar información y recurrir a esa información cuando vos quieras. Está bien. La enorme diferencia es que la base de datos yo puedo agregarle, modificarle o eliminarle contenido cuando yo quiera. ¿Sí? Y sin tener que yo entrar a toquetear el código. Digo esto, si yo quisiese modificar los valores de un arreglo, tengo que entrar al script que tiene ese arreglo y borrarle o agregarle yo ítems a ese arreglo. Tengo que ir yo, programador, a toquetear el código si yo le quiero agregar contenido. La base de datos, no. La base de datos hasta la puede, sin saber, ¿sí? O sin querer, la puede estar modificando el propio usuario. Cuando vos das me gusta en Facebook, estás haciendo un alta en una base de datos, estás guardando tu clic en una base de datos. Cuando decís no me gusta, cuando tildás el me gusta y te arrepentís y lo vuelves a leer y dice, ya no me gusta más, estás guardando información, ¿sí? Que después eso lo reutiliza de forma dinámica Facebook, por ejemplo, que decís, bueno, esta publicación tuvo 500 me gusta. ¿Por qué sabe eso? Porque guardó los 500 clics que fueron haciendo las personas. Cada uno que hizo un clic lo guardó, lo guardó, lo guardó, lo guardó, llegó a la cuenta y te dice, este llegó 500 me gusta. Eso es el dinamismo, por darte un ejemplo muy burdo, eh, de lo que es una base de datos. La base de datos, cuando vos entrás a una página web,
y pones tu usuario y contraseña y te valida y te deja entrar si está bien y no te deja entrar si está mal. Te dice, no, tu contraseña no existe, o está mal escrita, o le pasó algo. Entonces, eso lo está cotejando con algo que vos ya guardaste anteriormente en la base de datos y lo coteja. ¿Es lo que vos pusiste? No. Entonces no te deja entrar. Y así 1000 ejemplos del uso de base de datos, ¿sí? Entonces, el concepto de base de datos es el mismo. Luego, la tecnología que se use, el motor de base de datos que se use, se le llama motor. Ahora vamos a ver qué es el motor. Eso varía. Así como vos tenés PHP, tenés Java, tenés Python, distintos lenguajes que te permiten hacer programas dinámicos, ¿sí? O programas del lado del servidor. También tenés diferentes sistemas de base de datos, o se llaman motores, no lenguajes. En vez de lenguaje de programación, tenés motor o motores de base de datos. Lo más conocido es MySQL, es uno de los más conocidos. Tenés Postgres, tenés SQL de Microsoft, y hay uno que se llama, tiene un nombre muy divertido, no me acuerdo cómo se llama. Buda, Gula, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Así que hay muchos motores de base de datos. El más conocido, por ser gratuito y porque trabaja con PHP y porque viene incluido en SAMP, es el MySQL, ¿sí? Así que bueno, uno va a poder elegir qué motor de base de datos utilizar para su proyecto. No todos los motores tienen las mismas herramientas. De acuerdo a lo que vos quieras, usarás un motor u otro. ¿Sí? Todas esas cosas se aprenden cuando en la materia o cuando uno se mete en el tema. ¿Sí? Pero en lo que nosotros estamos haciendo, cualquiera nos viene bien porque estamos haciendo algo básico, algo entendiendo de qué se trata. Entonces, la idea principal de una base de datos, abro Excel no porque se parezca, porque no tiene nada que ver Excel, simplemente porque me sirve para escribir algo, ¿sí? En una base de datos, vos vas a definir lo que llaman campos, ¿sí? En general, vos podés, vamos a suponer que guardás datos de un usuario, ¿sí? Entonces, vas a pensar en esos campos que les vas a pedir al usuario, que casualmente se corresponden con los campos que vos le ponés en un formulario. Ahí vamos enganchando. Si vos haces un formulario para pedirle datos al usuario, es porque esos datos los vas a guardar en una base de datos. Entonces, habitualmente, un formulario se usa para meterle información a una base de datos, por ejemplo. Entonces, imagínate que vos hiciste un formulario para que lo enganches con algo que hayas hecho de un alta de clientes. Sí, bueno, le pedí el nombre, le pedí el apellido en el formulario por separado. Esto no necesariamente, pero para que vos te vayas dando una idea, puede ser muy similar a la información del formulario más otra que vos les puedas agregar de tu interés que no te da el usuario, sino que vos lo pones por tu cuenta, como los clics de Facebook. Eso el usuario no lo sabe, lo sabes vos, ¿sí? Por lo que quiero decir, hay información transparente que el usuario sabe que te está entregando, por ejemplo, el nombre, el apellido, el mail, pues se lo estás pidiendo, la dirección, ¿sí? Lo que vos le pidas en el formulario, la fecha de nacimiento, ¿sí? Todo eso van a ser distintos campos, ¿sí? Y después habrán otros campos que vos le agregues, que guardarás información, no sé, si entró muchas veces a la página, irás a un contador que vaya sumando la vez en que entró a la página, la vez que hizo clic en algún lugar, cosas que, de qué navegador viene. Recuerden que tenemos variables, ¿sí? De servidor que nos permite saber la IP de dónde viene, de qué puedo guardar lo que se me antoja de manera no tan transparente. El usuario no sabe que yo estoy guardando de dónde viene, qué IP tiene, por ejemplo. Bueno, vamos con esto. Algo sencillo. Cuando vos lo definís, vas a definir el campo. Se llama campo. El nombre va a ser un campo texto, el mail un campo texto, la dirección, la fecha.
todo esto, el DNI, tiene que estar asociado a un único valor. Yo puedo referenciar a un dato, ¿sí?, de la base de datos a través de un identificador, un ID, que por lo general es un valor único e irrepetible. Por ejemplo, el DNI puede ser tranquilamente un ID, porque no se repite. El mail puede ser un ID. La fecha no, el apellido no. Te tocan 10 González y no puede ser un ID único y repetible. Te tocan 10 Marcelos y no tenés forma de identificarlos unívocamente. Pero, además de que yo puedo usar estos tipos de ID, que ya son comunes, digamos, yo puedo generar mi ID propio, ¿sí?, un identificador propio, que es un valor numérico que se va incrementando 1, 2, 3, 4. Esto es más, el motor lo hace automáticamente, te va autonumerando, ¿sí? Entonces, ¿qué te numera? Este dato completo se llama registro. Cuando yo completo todos los datos de los campos, completo un registro. El registro 1 sería Alfredo Galinger, el mail que sea, la dirección que sea, la fecha que sea y el DNI que sea, que me hayan dado por el formulario. Después vino Niklas y se inscribió. En el registro 2 se guardó la información que me mandó Niklas. Perdón si lo escribo mal, pasa que la idea no es escribirlo, sino explicarles. Con su apellido, con su mail, con su dirección, con todo. Y así yo puedo, a través de un formulario, pedirle a cada uno de ustedes sus datos y dejarlo guardado en la base de datos. Después, si yo quiero mostrar, digo, ¿cuál era la dirección de Niklas? Yo lo que tengo que acordarme o hacer referencia es al ID. Yo conociendo el ID de Niklas, su identificador, su usuario, conozco el resto de la información. ¿Sí? Yo digo, bueno, Niklas es 2. Bueno, el 2 tiene el nombre de Niklas, conozco el apellido, conozco el mail, conozco la dirección, conozco todo. Un día me peleé con Niklas porque nos peleamos y yo vengo a la base de datos y te hago Niklas, no te quiero ver más y te elimino. Chao, Niklas. No, pobre Niklas, me arrepiento. Lo vuelvo a poner en su lugar. ¿Sí? O un día Niklas cambia el domicilio. Él puede entrar y modificar su domicilio, actualizarlo, mantenerlo actualizado. Eso me mantiene la idea de que yo puedo agregar información cuando quiera, que es alta se llama. Cuando yo agrego registros a mi base de datos, eso es un alta. Cuando modifico, es una modificación. Yo digo, Niklas cambió el domicilio, ¿sí? Y él lo puede modificar. Lo puede modificar, ¿no?, cuando él quiera. O cuando lo elimino. Mira, por alguna razón se eliminó el usuario, se eliminó el registro, una base de artículos. No sé, cuando se dejaron de vender Walkman, en alguna base de datos se eliminaron los Walkman, por decirte algo, porque empezaron a aparecer los reproductores de DVD en su momento. Cuando algo desaparece, se elimina, entonces, o se oculta al menos. Esa es la función de baja. Cuando yo hago una eliminación, que borro todo el registro, ahí, tac, y fíjate que pasa esto, no se renumeran, perdí ese registro, el 3 sigue siendo 3, el 4 sigue, no está más el 2, no hay una renumeración, porque si se me llegasen a renumerar los ID, pierdo toda la información relacionada con ese ID, no se puede mezclar, ¿sí? Digo esto, estaba Niklas, y acá estaba Florencia. Florencia estaba asociado con el número 3. Si yo borro Niklas, Florencia tiene que seguir siendo el 3. Yo no puedo perder esa referencia.
Esto es algo muy importante, no se renumeran. Bien, ese es el concepto así, te lo tiré por la cabeza, ¿sí? Vos vas a guardar registros, que son las filas, si querés verlo así, determinados por una cantidad de campos X, 1, 2, 3, 100, no importa. Eso va dependiendo de la base de datos para que guardes, vas a tener más o menos registros, más o menos campos. En una tabla de artículos podrás tener el código de artículo, la descripción, el proveedor, un montón de cosas relacionadas con ese artículo. ¿Sí? El precio, el descuento, si es jubilado, no sé, lo que te sirva lo vas a poder guardar asociado siempre a un único valor. ¿Sí? Esto es lo básico, poder crear una base de datos, poder agregarle contenido, sacarle contenido y eliminar contenido. Entonces, ¿cómo creamos la base de datos y cómo hacemos estas altas, bajas y modificaciones de la información de una base de datos en particular? ¿Sí? Vamos con... Fíjate, te voy a cansar de explicar esto y la próxima te explico cómo se hace la altas. Nosotros cuando instalamos el SAMP, ¿sí? Instalamos una cosa que yo les dije, que era el MySQL, que siempre estaba apagado. Nosotros siempre arrancamos y decíamos, prendo Apache y listo. Ya está. Ahora voy a aprender Apache y voy a aprender el motor de base de datos MySQL, que fue el que yo elegí. ¿Se acuerdan que había otro? Yo dije, el Postgre no lo instale porque vamos a usar este. El Postgre era otro motor. Podría tener los dos y elegir cuál quiero usar. Lo inicio. Cuando lo inicio, ¿sí? Esto ya está comunicado y le dice a Apache, che, yo estoy presente, le va a decir MySQL. Si alguien pregunta por mí, decirle que estoy presente. ¿Quién va a preguntar por MySQL? PHP. PHP, que está en el servidor, ¿sí? Y eso era lo que yo le decía, PHP es el vínculo que yo tengo con todas las herramientas que están dentro del servidor. Cuando yo enciendo la base de datos, el que va a poder sacarle datos, ponerle datos, eliminarle datos, mostrar los datos de esa base de datos es PHP. No voy a poder hacer un archivo HTML que acceda, no puedo hacer un JavaScript, no puedo hacer un CSS, no. Hay funciones que tiene exclusivamente un lenguaje de servidor como PHP, habrá otros, pero en este caso, de lo que sabemos, solamente PHP es el que va a poder interceder y meterse en esa base de datos a toquetearlo. Ahí quedamos con esa idea. Pero, si bien uno puede crear las bases de datos a fuerza de comandos, lo cual es muy tedioso y costoso y largo, por suerte hay una herramienta que ya viene también instalada. ¿Se acuerdan que cuando instalamos el SAMP yo le dije, instalen el PHP MyAdmin? Digo, instalalo. Bueno, ese PHP MyAdmin es un script PHP que nos va a permitir trabajar en las funciones básicas sobre una base de datos de manera local, o de manera no local, sino de manera directa. Entonces yo hago localhost, habiendo iniciado SAMP acá, habiendo iniciado Apache y MySQL, el PHP MyAdmin ya está funcionando, ¿sí? Recuerden esto, si yo voy a C y voy a mi SAMP, recuerden que PHP estaba acá y acá está PHP MyAdmin. Y acá está MySQL. ¿Sí? Todo dentro de Apache, ¿no? Todo el servidor. Si no estuviese, no está instalado.
Este 2, PHP y PHP MyAdmin, cuando arranca Apache, ya arrancan con Apache, no hace falta encenderlos. ¿Sí? Pero sí MySQL hay que encenderlo, como les mostré recién. Bueno, teniendo eso, yo me voy a mi localhost, ¿sí? Y voy a invocar a ese PHP MyAdmin. A ver, PHP MyAdmin, fíjate cómo se escribe. PHP MyAdmin, de administrador. Para que le hice cualquiera. Localhost, PHP MyAdmin. PHP MyAdmin. Ahí está. Esto, nosotros ahora, como lo tenemos de forma local, va a entrar directo, pero en un servidor esto tiene un usuario y contraseña que vos lo tenés que saber, que generalmente es el mismo que el de la base de datos, por eso cuando vean base de datos lo van a entender mejor. Ahora ustedes van a entrar directamente. Localhost, ¿por qué me hace esto? Local, ¿qué hizo mal? No se tendrá que poner la mayúscula. No, 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 no. Debo haber puesto algo mal. Sí, sí, arranqué SAM o lo apagué. No, si tengo Apache y tengo MySQL. Está andando. De hecho, lo probé antes de comenzar la clase. A ver. Se reenojó. Localhost. Bueno. Mira. Vamos a cerrar acá. No, se super demoró el Apache. Acá a veces conviene, cuando vos empezás a meterle acá, que empezás a abrir elementos, empezás a necesitar una máquina que lo tire. Esto no es que vos abrís y es gratis. Abrir Apache, abrir MySQL y demás. Por eso los servidores son máquinas poderosas. O sea, porque esto consume recursos a lo pavote, literalmente. Entonces, la máquina que tengo es una máquina por demás chiquita, digamos, muy antigua. Entonces, cuando le empiezo a meter esto que consume recursos, se pone lento. Se puso demasiado lento. Bueno, esto es una interfaz, ¿sí? Que hace un montón de cosas, que ya vas a aprender, pero fíjate esto, vamos a ir a lo concreto. Vamos a crear una base de datos, esto es una cosa que no te comenté. ¿De qué se compone? Yo puedo tener una base de datos llamado mi empresa, ¿sí? Y dentro de esa base de datos yo puedo tener diferentes tablas, que son las que van a tener los campos y los registros. Una tabla de empleados, una tabla de clientes, una tabla de artículos, una tabla de proveedores. ¿Sí? Yo podré tener, de acuerdo a la información que quiera guardar o del área que la quiera guardar, podré tener tablas que están guardadas bajo un mismo nombre, que sería la base de datos. O sea, yo creo la base de datos y después creo tablas que son las que voy a manipular con PHP. ¿Sí? Por tanto, este MySQL, obviamente, puede manejar más de una tabla. ¿Sí? Fíjate. Vamos a crear una para que veas. Nueva tabla. Vamos a hacerlo de manera bien Te pide el nombre de la tabla. Vamos a poner kiosco. ¿Sí? Fíjate, y acá te pide el cotejamiento. ¿Se acuerdan cuando vimos el juego de caracteres y que habíamos hablado en su momento de que, bueno, acá es donde la cosa tiene que empezar a alinearse, porque acá empieza
si yo guardo los datos en Swedish y después uso UTF-8 en mis códigos, voy a tener un problema. Entonces yo acá tengo que empezar a alinear este cotejamiento del UTF-8, buscarlo acá, para que cuando yo use UTF-8, que es el más usado en mis códigos, ¿sí?, sea lo mismo. Entonces acá yo voy a tener que buscar UTF-8, fíjate que la cantidad de juegos que hay, acá uno dice, me puedo equivocar acá. Y acá se usa el UTF-8 Spanish 2. Yo uso ese. Ya después te explicarán mejor esta parte. ¿Sí? Creas la tabla. Pin, la tengo. Mira acá. Las otras que están acá, están dando vueltas, son del sistema, no me calienta. De acá tengo kiosco. Y está esperando que le cree una tabla. Esto, fíjate dónde se creó. Si yo voy a investigar mi SAMP, vos vas a ver que acá C SAMP MySQL y adentro tengo data. Si no es data, es bin. Ahí está, data. Ahí está kiosco. Esto es, si vos haces un proyecto en el que tenés base de datos, vos vas a tener que enviar todo lo que hayas creado dentro de HTTDoc en tu proyecto y la base de datos correspondiente que se creó en MySQL. Así como está, se copia, se comprime y se manda. Entonces, del otro lado, el que lo quiera revisar lo va a poder visualizar. ¿Sí? Esto te lo cuento así para que lo sepas, ya te lo van a explicar después. Por último, estamos acá, vamos a crear una tabla de artículos, ¿sí?, que va a tener 4 columnas, 5 columnas, 6, la que vos quieras. Hablamos de las columnas, hablamos de los campos que va a tener, ¿sí? Vamos a ponerle 4. Continuar. Y ahora te va a pedir que declares cada uno de esos campos. El primer campo, yo lo llamo siempre ID, que va a ser mi identificador. ¿Qué tipo es? Y acá se acuerdan, int, de integer, varchar, text, date. Tiny-int es un entero hasta 256, decimal, float, todo muy parecido, boolean, todo muy parecido a los tipos de datos que vimos en los formularios, lo cual no es casual. Si yo en un formulario pido un int y lo voy a guardar en una base de datos, la base de datos tiene que tener un int. Por eso tanta validación en el medio, de que sea int, de que sea varchar, de que sea... Porque yo cuando lo guardo acá en la base de datos, tiene que ser lo que yo espero. ¿Y por qué limpio tanto? Hay que limpiar, porque si... ¡Ay, se me terminó! Se terminan 10. ¿Qué, hija? Nahuel está haciendo mucho y le tiró la yerba. Bueno, ahora voy. ¿Sí? Ahora empiezan a ver ustedes por qué tanta rosca con los formularios, validarlo de acá y validarlo de allá, porque bueno, esto termina acá, termina en una base de datos y tiene que estar lo mejor posible para que después esos datos sean útiles. ¿Sí? Y además, limpios, porque una vez que están acá adentro, si hay datos peligrosos que se guardan, pueden hacer macana porque ya están adentro del servidor. La base de datos vive en el servidor. Por eso es tan importante la limpieza de los datos. ¿Qué dice acá? Bien. Pongo un ID que va a ser entero, ¿sí? Voy a poner nombre del artículo, que digo no va a ser un entero, va a ser un tipo varchar. El tipo text es el text area. El varchar es un tipo, una cajita text en tu formulario, que puede contener hasta 256 caracteres. Si vos tenés que escribir más de 256 caracteres, tendrás que usar un text area en tu formulario y un campo text acá. Sí, varchar de cuánto el nombre. Y acá voy a definir la longitud máxima.
y decís nombre varchar de 100. Entonces, en tu formulario, vos le vas a dejar poner hasta 100 en tu maxlen, porque es lo que espera tu base de datos. ¿Sí? Acá empiezan a tener sentido las validaciones. ¿Por qué hasta 100? ¿Por qué obligatorio? ¿Por qué no más de esto, no más del otro? ¿Por qué lo que espera tu base de datos? Si yo acá espero 100, en tu formulario validarás para que llegue una cadena de texto no mayor a 100. Podrás poner una descripción del producto. Descripción del producto. ¿Qué dijo? Papá, te abrí la puerta. No importa nomás. Descripción. Disculpen a mi hijo que está avisándome de que me ve la puerta. Bueno, fíjense, un text, porque puedo hacer una descripción más larga, entonces hago un text área, ¿sí? Y por último, si ese está activo o no, por ejemplo. Activo o no, ¿qué quiere decir? Que si un tiny int es un campo chiquito, ocupa poco espacio, esto de los tipos y esto de definir tamaños no es menor, porque eso ocupa espacio. Yo no puedo regalar espacio a lo loco pensando siempre en que vas a tener miles de registros. Mis bases de datos nunca pasaron de 200 registros, tengo que ser honesto. Pero uno siempre piensa en que si algún día hay 1000 registros, cada byte que vos regalás cuenta. Entonces hay que ser medido y eso te lo van a explicar después, la estructuración y la validación y el tipo de datos y esto, bueno, un montón de cosas. En un campo activo yo puedo definir con un 1 o un 0 si ese registro se puede mostrar o no, por ejemplo. Si está en 0, no lo muestro, y si está en 1, lo muestro, por darte un ejemplo. Luego de todo esto, que ya lo tengo casi listo, tengo que decir cuál de todos estos campos que acabo de definir es mi identificador único de registro. Y yo digo el ID, el primero. Entonces, acá en la tabla, yo voy a tener que venir un cachito para el costado y decirle acá. Autoincrementable, ¿sí? Que se va a autoincrementar de a 1 y que va a ser la clave primaria. Después se pueden definir más claves, pero esta es mi primaria. Y es un autoincrementable, es decir, ese valor, el ID, lo va a generar automáticamente la base de datos cada vez que yo le agrego un valor. Yo me voy a preocupar por mandarle el nombre, la descripción y el activo, si es 0 o 1, por ejemplo. Listo, termino acá. Acá el motor de almacenamiento te lo van a explicar después. Estos son para cosas diferentes, eso ya lo verás después. Yo uso este MyAsam, no vamos a entrar en eso ahora. Voy a guardar. Y fíjate qué pasa. ¡Pah! Tengo mi tabla de artículos que está dentro de Kiosco. Kiosco tiene su tabla. Perfecto. Ahora mirá, insertar. Ahí te muestra la estructura. El ID, la llave significa que es el clave, el campo índice, esa es la llave. El campo nombre, descripción. Acá podés cambiarle alguna cosa al campo, decir, no, tiene que ser de 110. Bueno, lo podés cambiar y cambiarle la configuración a ese campo. Sí, si vos metés 2, a vos te reserva 100, Alexis. A vos te va a guardar lo que reservaste. Si vos decís 100 y te manda vacío, te ocupó 100. Te reserva 100. Bien, acá me cargó por fin para poder decirle, no, me fui de rosca, vamos a guardarle 50. Bueno, guardar. Esto se puede hacer con o sin datos, no pasa nada. Podés eliminar un campo que diga, no, me equivoqué, lo podés eliminar, y acá podés agregar. Si decís, me olvidé de algún campo, decís, bueno, después del campo activo, como dice acá, después de activo, o después de ID, y te lo pone después de ID, o después de nombre, después de nombre vamos a ponerle el código. Después de nombre, vamos a agregar el campo código, que es un entero, es un número. Ahí está.
Y fíjate que me agregó, cuando pongo acá examinar, está vacío, estructura. Ahí está, me puso el código. ¿Sí? Ahí yo ya tengo. Después vamos a ver con PHP cómo yo entro a esta tabla y cómo digo, dame el nombre, dame el código, o cambiarle, o agregarle, o modificarlo. Esta es la primera parte, armar la estructura de la base de datos, que lo hacemos con PHP MediaAdmin. Después la carga de datos, el ABM, el alta, bajas y modificaciones, se hace desde PHP. Aunque yo aquí puedo insertarle valores. Mirá. Cuando yo voy a examinar, fíjate que no tiene valores cargados. ¿Sí? Digo, bueno, vamos a insertarle a mano. Esto es la parte que no sucede nunca. Uno no entra a ponerle a mano. Uno usa formularios, usa cosas dinámicas. Pero yo podría, para probar, que ande todo, y bueno, le meto yo como administrador un par de datos. El ID no se pone porque es un valor que, como vimos recién, es autoincrementable, lo pone en la base de datos. Nombre, chicle. Era un kiosco, un artículo, chicle bazooka. Y acá decís, me olvidé el sabor, me olvidé el tamaño, me olvidé, y le empezás ahí a corregir vos los registros, le puedes cambiar la estructura. El código es el 120, en la descripción chicle, no sé qué, y es activo, si lo tengo en stock, por ejemplo. Continuar. Ahí le agregué un registro o una fila insertada. Mirá, la idea de la fila insertada es 1, te autonumeró. Mirá, examinar. ¿Ves? Ahora sí tengo un dato en mi tabla. El ID 1 se corresponde al chicle bazooka, código tanto, descripción tanto, y está activo. Podría insertar otro, los que yo quiera. Esto es a mano, ¿sí? Vamos a poner SUS. Código no sé qué, no sé cuánto. Está activo. No está activo. No tengo SUS. Fíjate que no puse nada en el ID porque lo autonumeró. Ahora yo tengo en mi tabla artículos de mi base de datos kiosco, 2 registros cargados. Bien. Esto es lo que yo les quería contar hasta acá. La próxima, si quieren, les cuento o les pongo esta noche en el campus cómo se accede desde PHP para agarrar esto y mostrar una lista en tu página de artículos. Esto después vos lo vas a tratar como si fuese, casi como si fuese un arreglo. Porque lo vas a poder listar el campo que vos quieres, lo vas a poder ordenar, todo como si fuese un arreglo, pero súper dinámico, porque esto vos lo vas a poder modificar permanentemente. Le podés poner el precio, no me di cuenta, pero le podés poner